Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Comienza octubre, el mes de la campaña internacional de concientización sobre el cáncer de mama. Y queremos enviar mensajes positivos, de cuidado de la salud, de estilos de vida sanos y de educación a las mujeres de las regiones de nuestro país. Hoy conversamos con la doctora Carolina Barriga, cirujano-mastóloga y directora de la Corporación Yo Mujer, que desde hace más de 20 años entrega educación y apoyo emocional gratuito a las mujeres con cáncer de mama y también a sus familias. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias, doctora, por conversar con las regiones de Chile. Gracias a ti, Scarlett, gracias por invitarme, por poder hablar de este tema tan importante, sobre todo ahora en octubre, que es el mes de la concientización del cáncer de mama. Así que feliz sobre todo compartir con todos tus amigos y telespectadores de regiones. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La primera reflexión es que si siempre le decimos a las pacientes, cuando un cáncer de mama se detecta y se trata a tiempo, más del 90% de las pacientes recupera su salud, ¿por qué en Chile seguimos diciendo que el cáncer de mama tiene alta incidencia? ¿Y por qué hablamos que dentro de los cánceres en Chile es la primera causa de muerte en las mujeres? ¿En qué estamos fallando, le pregunto? Ese es un tema súper importante porque efectivamente cuando uno tiene un tumor pequeño, por ejemplo, mira, si uno tiene un tumor de menos de 1 centímetro que no tiene compromiso en los ganglios axilares, el 95% de las mujeres se mejora. Gracias a Dios, sí, cada vez estamos diagnosticando los cánceres en etapas más precoces. Por ejemplo, hace 20 años, el 20% de los cánceres los estamos diagnosticando cuando ya tenían metástasis a distancia, que son cánceres que ya no son curables. Hoy en día, menos del 5% de los cánceres los estamos diagnosticando en esa etapa, y más o menos el 70% de los cánceres los estamos diagnosticando en etapas precoces. Así que por ese lado sí ha habido un avance, pero claramente falta más, yo creo, más campaña, a pesar de todo lo que haya. Nosotros en la Corporación Yo Mujer estamos haciendo campaña, se hacen las corridas, hasta antes de la pandemia hacíamos una corrida una vez al año, pero falta un poco de concientización. Por ejemplo, hay en el sistema de salud, hay disponibles mamografías gratuitas para mujeres entre los 50 y los 69 años, y solamente el 40% aproximadamente están siendo usadas, el resto de las pacientes no van, a pesar de todo, a pesar de que las llaman por teléfono, no van. Puede ser porque además las mujeres nos postergamos un poco por la familia, por el trabajo, por una serie de cosas, pero creo que en eso falta un poco más para tomar conciencia, porque es un examen que es tan corto lo que dura, pero es tan importante el beneficio. Nos están viendo desde Arica a Magallanes cuando hablamos de detección precoz. ¿Cómo podemos estar pendientes? Lo más importante es la mamografía. Pacientes mayores de 40 años, mamografía una vez al año. Pacientes menores, si tienen antecedentes de cáncer de mama de alguien en la familia, sobre todo de primer grado, por ejemplo, si tuvieron la mamá a los 45 años, tienen que partir 10 años antes, o sea, a los 35 años. Y lo otro, esos mayores de 40 años, o pacientes que tengan antecedentes o tengan alguna enfermedad, por ejemplo, que una lesión, que salió una lesión premaligna, tienen que partir antes, que esos son los controles que les indica su médico. Y lo otro es el autoexamen mamario, que de repente se mira un poco en menos, pero que sirve, nunca va a reemplazar a la mamografía, para nada, pero sirve para conocerse las mamas. Hay algunos cánceres de mama que son más agresivos, por ejemplo, unos que se llaman triple negativo, y esos tumores pueden aparecer entre una mamografía y otra, que se llaman cánceres de intervalo. Entonces, por ejemplo, te hiciste una mamografía en marzo que está normal y aparece un cáncer o un tumor en agosto. Si tú no te haces tu autoexamen todos los meses, lo vas a palpar o lo vas a diagnosticar en marzo del otro año cuando te toque la próxima mamografía. Entonces es importante, y las mujeres menores de 40 años que no tienen indicación de hacerse mamografía, es importante que una vez al mes se hagan su autoexamen. ¿Y qué pasa cuando en mi familia, en línea directa, por ejemplo, como podría ser la línea materna, hay antecedentes de cáncer de mama? ¿Qué tengo que hacer yo? Si, por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 50 años o a los 45 años, por ejemplo, ¿cuándo yo debería comenzar a preocuparme con las mamografías? Tú tienes que partir 10 años antes de la edad en que tu mamá tuvo el cáncer. Si lo tuvo a los 50, tú tienes que partir a los 40 años, una vez al año con la mamografía. Ya, si lo tuvo a los 45, yo desde los 35 años comienzo a chequearme. Ahora, es muy importante que la gente sepa que cuando uno se palpa, un porotito, como quiera uno llamarlo, ya existe algo, ¿verdad? Entonces ahí ya no podríamos hablar necesariamente de detección temprana. Y con eso habría que tener mucha atención, ¿verdad? En general, cuando uno habla de cánceres precoces, habla de cánceres pequeños menos de 2 centímetros. Cuando son tumores de 1 centímetro, que son los que tienen el mejor pronóstico, es muy difícil palparlos incluso para nosotros los especialistas. Una Ujú. persona o una mujer que no está muy acostumbrada a palpar las mamas, en general logra palpar tumores cuando ya tienen 2 centímetros. Y eso
no es lo ideal. Entonces, por eso la mamografía, que es la que logra detectar tumores pequeños, o por ejemplo las microcalcificaciones, que son depósitos chiquititos de calcio en la mama, que en algunos casos pueden ser el cáncer in situ, que es la etapa inicial del cáncer de mama. Si no se hace la mamografía, no lo van a detectar nunca. Y es un cáncer 99% curable. Recientemente Chile ha cambiado su legislación. Usted hacía alusión de que ya no es necesario, por ejemplo, tener una orden médica en casos específicos para la mamografía. ¿Cómo cambia la historia aquello? Eso ocurre entre los 50 y los 69 años, que una mujer pudiera hacerse su mamografía sin tener la orden médica, lo cual facilita el control, a lo mejor no tener que ir a buscar la orden, pero con eso no hay que relajarse tampoco, porque de repente la paciente se hace la mamografía, lee el resultado que no lo entiende mucho y se queda tranquila. Es importante que ese resultado lo vea su médico, el mastólogo o su matrona, pero algún profesional de la salud que sea capaz de entender y darle una explicación de ese examen. Usted hacía mucho énfasis en la posibilidad de tener un diagnóstico oportuno porque cambia la vida, ¿verdad? Es clave para las pacientes. Pero yo le pregunto, venimos saliendo prácticamente de una pandemia de COVID-19 y ¿cómo afectó aquello? Por ejemplo, muchas mujeres que no pudieron hacerse los controles al hospital o a la clínica porque prácticamente la salud completa en Chile, pública y privada, estaba volcada a esta pandemia y al COVID-19. ¿Cuántas personas dejaron de diagnosticarse y cómo va a cambiar las cosas en el futuro aquello? Lo que se calculó en Chile y lo que se vio en los distintos centros es que se hicieron un 70-60% menos de mamografías de lo que se hacía en un año normal. Por lo tanto, se dejaron de diagnosticar cánceres que empezaron a llegar ahora en etapas un poco más avanzadas. Entonces, en la época de la pandemia se dejaron de hacer diagnósticos, pero además cuando estábamos en la época de la crisis, si recuerdas, lo que se atendía en los hospitales era casi prácticamente el COVID. Entonces, las cirugías cuando se podían se hacían, las quimioterapias tratábamos de retrasarla, porque una paciente en quimioterapia que estaba inmunodeprimida, si además se contagiaba del COVID, tenía un pronóstico más malo, o una paciente incluso que estaba operada y se contagiaba de COVID dentro del mes, también tenía un pronóstico más malo. Entonces, todo eso trató de retrasarse, entonces hubo que aumentar algunos tratamientos, por ejemplo, partir con la hormonoterapia. Ahora se ha ido regularizando un poco, todavía en los hospitales públicos hay lista de espera con eso, y sí, los estudios dicen que probablemente en un par de años más se van a ver que hay un aumento en la mortalidad por cáncer de mama, por todo el diagnóstico que se dejó de hacer. Preocupante, ¿eh? Muy preocupante. Me gustaría preguntarle por la incidencia mundial y nacional. ¿Una de cada cuántas mujeres van a desarrollar cáncer de mama? La estimación es que una de cada 10 mujeres en el mundo va a desarrollar cáncer de mama. Eso más o menos. Entre una cada, depende las cifras de los países, entre una cada 12, una cada 10 mujeres va a ser un cáncer de mama, lo cual no es un tema menor. Y entonces, ¿cuándo yo debería preocuparme? Por ejemplo, ya hablábamos de cuando tengo antecedentes familiares, pero hay, me pregunto, algunos factores de riesgo que me podrían exponer todavía más a la posibilidad de un cáncer de mama. Sí, mira, hay factores de riesgo que son más importantes y otros que son un poco menos importantes. Los más importantes, aunque suene obvio o lógico, es ser mujer. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama también le da a los hombres. El 1% de los cánceres de mama se producen en hombres. La edad. La edad empieza a aumentar sobre los 40 años, el riesgo de hacer un cáncer de mama. El mayor porcentaje de pacientes con cáncer de mama está entre los 50 y los 65 años. Ahora, esto es súper importante. A medida que aumenta la edad, no disminuye el riesgo de hacer un cáncer de mama, porque hay pacientes con 75 años que me dicen, ya no me tengo que hacer mamografía porque no me dará un cáncer de mama. No, a los 70 puede bajar un poco el riesgo, pero no es un índice que tú no tengas que seguir preocupándote. De hecho, nosotros pedimos mamografía cuando una paciente vemos que tiene una probabilidad de sobrevida de más de 5 años de expectativa de vida, digamos. Así que no hay que relajarse mucho con eso. Otros factores de riesgo importantes son si tienes una mutación genética. Hay pacientes que han tenido antes de los 30 años radioterapia en el tórax, por ejemplo, por un linfoma. Esos son factores de alto riesgo. O si te han hecho una biopsia, ponte tú, de una lesión en la mama y se ve que hay una lesión precancerosa, premaligna, lesiones de alto riesgo que llamamos nosotros. Y hay otros factores que no tienen tanta incidencia como estos, pero siguen siendo importantes, como los que tengan que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, obesidad. En Chile se ha visto que el 60% de los diagnósticos de cáncer de mama son en mujeres con sobrepeso o con obesidad. La vida sedentaria. Se ha visto que la actividad física puede disminuir un 20% el riesgo de hacer un cáncer de mama. Tabaco, alcohol, todo eso es súper importante. Y se ha visto que en los países desarrollados hay más cáncer de mama, por ejemplo, si tú lo tomas con otros países, porque hay más obesidad,
más sedentarismo, la gente hace menos deporte. Entonces, esas son las cosas, porque yo no puedo cambiar ser mujer, no puedo cambiar la edad que tengo. ¿Pero qué puedo cambiar? Cuidar mi peso, cuidar mi alimentación saludable, hacer ejercicio. No fumar, no beber alcohol. No fumar, el alcohol. Alcohol, incluso cualquier tipo de alcohol, porque tiene que ver con el etanol. Perfecto. Doctora, tenemos que ir a la pausa, pero la voy a dejar comprometida con la siguiente. Fíjese que hace poquitos días leí un artículo del diario El País de España que decía que en las últimas 3 décadas ha aumentado la incidencia del cáncer en personas más jóvenes. Me preguntaba por qué. Así que le dejo pendiente esa respuesta para el siguiente bloque. Pausa y regresamos, no se vayan. Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre. Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Mapuche. Mapuche. Aymara. Aymara. Diaguita. Diaguita. Atacameño o Licanantay. Atacameño o Licanantay. Chango. Chango. Rapanui. Rapanui. Quechua. Quechua. Coya. Coya. Yagán. Yagán. Cahuéscar. Cahuéscar. Arcatel, Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita. Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tvd.cl.
Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Barriga, cirujano mastóloga y directora de la Corporación Yo Mujer. Le doy las gracias nuevamente, doctora, por esta conversación con los canales de las regiones de Chile. Le decía, nos están viendo desde Arica, Magallanes, así que le agradezco especialmente la posibilidad de conversar con una persona con su expertise. Así que bueno, le dejaba pendiente, ¿por qué dice el diario El País, basándose en algunas publicaciones médicas, que el cáncer está aumentando en personas más jóvenes, en grupos más jóvenes? ¿Qué está pasando? Mira, ese es un estudio que se hizo en varios países en que vieron pacientes o personas en los últimos 29 años y se vio que aumentó el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama en pacientes menores de 50 años aumentó de un 14 a un 16%. Eso es una cosa que uno lo puede explicar de múltiples factores, no es una sola cosa. Por un principio uno puede decir, hay más notificación. Antiguamente tenían cáncer de mama o cáncer, en el caso mío estoy hablando del cáncer de mama, y no había un sistema de notificación, no se sabía mucho. Hoy en día, por ejemplo, en Chile tenemos el GES y por lo tanto es obligación notificar y se debería saber qué número de pacientes con cáncer de mama hay. Lo otro es que cada vez los métodos diagnósticos son mucho más específicos. Por ejemplo, la mamografía, antiguamente había una mamografía que se llamaba la análoga, que no tenía tanta precisión como la mamografía digital que tenemos ahora, o incluso una mamografía que es mucho más específica, que es la tomosíntesis, que logramos ver mucho más lesiones más pequeñas, y logramos detectar cánceres en etapas muy incipientes. Y lo otro es el estilo de vida, que lo que conversábamos antes de la pausa, sobre la obesidad, la alimentación, el sedentarismo. Hoy en día la gente está mucho más metida en los celulares, en las redes sociales, a lo mejor en vez de salir a pasear a un parque, a subir un cerro. Toda la razón, lamentablemente. Bueno, vamos a una pregunta que es básica. ¿Qué es un cáncer? ¿Por qué se desarrolla un cáncer en el cuerpo de un ser humano? El cáncer es una enfermedad en que las células empiezan a dividirse sin control. Y a diferencia de un tumor que es benigno, el cáncer tiene capacidad de infiltrar órganos vecinos y diseminarse a distancia. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un tumor que es benigno, pero crece hasta cierto punto. El cáncer sigue creciendo sin control y puede dar metástasis a los huesos, al pulmón, al hígado. Ahora, ¿por qué se produce el cáncer? El cáncer se produce por una mutación genética. Todos tenemos unos genes que nos protegen del cáncer. Y esa mutación puede ser en dos fases, digamos. Una son las mutaciones que se llaman germinales, o sea, la mutación se produce antes de nacer. Por lo tanto, si yo tengo ese tipo de mutación, yo puedo heredarla a mis hijos. Yo tengo un riesgo de un 50% de transmitir esa mutación a mis hijos. Y esos son los cánceres que la gente conoce como hereditarios o genéticos. Los otros son los cánceres que se producen después de nacer, la mutación, por ejemplo, por factores ambientales, por la obesidad, porque fumo, y todos estos genes que yo te decía que nos protegen del cáncer empiezan a mutar. Esa mutación que se produjo después de nacer, yo no la voy a heredar a mis hijos, y generalmente esas son mutaciones que hacen que uno tenga un cáncer un poco mayor. Cuando uno tiene una paciente menor de 40 años o en algunos casos menor de 50 años, uno tiene que sospechar que ese cáncer es de tipo genético y tenemos que hacer el estudio genético. Pero una paciente mayor, uno asume que es un cáncer de la mutación somática. Ahora, si nos centramos únicamente en el cáncer de mama, ¿cuántos tipos de cáncer hay? Biológicamente hay básicamente 4. Uno que se llama el luminal A, que es como el menos agresivo de todos. Después tenemos el luminal B. Los dos luminales son cánceres que son menos agresivos, entre comillas. Y después tenemos 2 que son muy agresivos, que es el triple negativo y los tumores HER2. Entonces es muy importante para nosotros saber si tenemos un tumor, antes de empezar el tratamiento, antes de operarlo, antes de cualquier cosa, tener una biopsia y saber qué tipo de cáncer es. ¿Por qué? Porque algunos parten con cirugía, otros parten con quimioterapia. Entonces no es un tratamiento como una receta de cocina para todos, sino que es un tratamiento individual para cada tipo de tumor y depende en qué estadio diagnosticamos el cáncer. Se ha adelantado mi siguiente pregunta, doctora, porque le iba a preguntar entonces qué tipo de tratamiento comienzan a seguir las pacientes desde el momento del diagnóstico. Y ya hemos escuchado varios conceptos, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, por cierto, la cirugía. Mira, los tratamientos del cáncer son básicamente 2 grandes grupos. Tenemos los tratamientos locales, que tienen que ver con el manejo local de la enfermedad, y para eso está la cirugía y está la radioterapia. Y después tenemos los tratamientos sistémicos, que tienen que ver con todo el cuerpo, y para eso tenemos la quimioterapia, tenemos las terapias moleculares, tenemos la hormonoterapia y la inmunoterapia. Perfecto. Ahora, la gente que nos está viendo y que está en regiones y que tiene poco acceso a
a los especialistas, por ejemplo, seguramente tienen muchas preguntas más, pero yo creo que, a ver, partamos desde lo básico. Tiene que saber la gente que nos está viendo que existe un plan GES, ¿verdad? Antes lo conocíamos como auge. Y que eso marca de alguna manera un antes y un después también en materia de cáncer de mama, doctora. Eso ha sido muy importante porque el GES te garantiza dos cosas, te garantiza oportunidad de tratamiento, o sea, hay plazos establecidos en que a ti te tienen que ver y que tienen que hacerte la biopsia y que tienen que empezar el tratamiento, y lo otro que te garantiza es el acceso al tratamiento. Y ahora, me gustaría preguntarle, hay algunas personas que enfrentan el cáncer de mama con ciertos miedos y temores, y yo creo que se basa básicamente en no tener información, en no tener acceso a saber cómo se va a tratar, y que en la mayoría de los casos las personas van a recuperar su salud, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, un mensaje positivo en primer lugar. Y lo segundo, que después de sanarse de esta patología, incluso tienen acceso a la reconstrucción mamaria también como parte del GES. Sí, eso es muy importante. Bueno, una cosa, el cáncer de mama, mientras más precoz tú lo detectes, menos son los tratamientos que tú necesitas. Si tienes un cáncer, por ejemplo, un cáncer luminal A, y es un cáncer pequeño, vas a necesitar cirugía, radioterapia y después tomar una pastillita que es el tamoxifeno, que es la hormonoterapia. Pero si tienes un cáncer más grande, ya vas a necesitar quimioterapia, vas a necesitar otro tipo de cosas. En relación a la reconstrucción mamaria, esta se hace cuando hay indicación de mastectomía. ¿Cuándo tenemos que sacar un cáncer? En la mayoría de los cánceres nosotros no tenemos que sacar la mama. El 70% de los cánceres nosotros podemos conservar la mama. ¿Cuándo sacamos la mama? Cuando es un cáncer muy grande o cuando son varios focos en distintas partes de la mama, por ejemplo. O cuando una paciente tiene contraindicación de hacerse radioterapia, por ejemplo, porque ya tuvo radioterapia por otro motivo. Y la reconstrucción mamaria, lo ideal es hacerla en la misma cirugía en que uno saca la mama. El resultado cosmético es mejor y es menos el impacto psicológico de una mujer de verse sin su mama. Hablemos de fertilidad. ¿Qué efecto tiene el tratamiento del cáncer de mama, todo lo que viene a partir después de la cirugía, los medicamentos, en fin, en la fertilidad de las mujeres? Bueno, la quimioterapia hay un porcentaje importante, sobre todo en mujeres jóvenes menores de 40 años, yo te diría un 40 o 50% pueden quedar en falla ovárica. Entonces son pacientes que no pueden después tener hijos. Entonces, en ese tipo de pacientes, cuando vamos a partir de la quimioterapia, lo ideal es un manejo por un especialista en fertilidad y congelar ovocitos. Lamentablemente eso no está al alcance de todos los bolsillos, ¿verdad? Pero sí, y probablemente muchos de los médicos y los pacientes no lo conversan adecuadamente y a tiempo, digamos. Es tanta sobre todo en el sistema público, es tanta la carga de trabajo que es un tema que no se toca. Y me parece que ese también es un tratamiento que no está cubierto por el sistema público. Y en el sistema privado siguen siendo muy caros también. Sí, claro. Me gustaría preguntarle por el entorno que rodea a una paciente. ¿Cuál es el primer deber que deberíamos sentir todas las personas que estamos cerca de alguien que tiene cáncer? ¿Cómo podemos ayudar de la mejor manera? ¿Cómo podemos apoyar? Mira, qué bueno que me dices eso, porque voy a aprovechar de invitar a todas las pacientes y a todos los familiares y amigos que nos están viendo en este programa, de las mujeres que tengan cáncer de mama, de contactarse con la Corporación de Mujer, porque la Corporación de Mujer, que tenemos talleres de muchas cosas para el cáncer de mama, hay un taller que es especialmente para ustedes, para los familiares, para los amigos, para enseñarles qué es lo que hay que hacer, cómo tienen que manejar con la paciente, cómo tratar, cómo manejar el entorno. Así que desde ya, perdona Scarlett, pero corporacionymujer.cl, todos invitados a contactarse. En base a eso, bueno, apoyar a la paciente. El tratamiento del cáncer de mama es un proceso, y de repente uno tiene días buenos y uno tiene días malos. Entonces, paciencia, apoyo, contención, y en muchos centros hay apoyo de especialistas como psicólogos que tienen que preguntar, incluso en los hospitales, en el sistema público. Así que eso, pregúntenlo, convérsenlo con su especialista, con la matrona de la unidad de mama, porque muchas veces están. Y en la Corporación Yo Mujer, como les digo, tenemos un taller que es muy importante y que están invitados a participar en él. Incluso para los hijos, ¿eh? Y qué importante es preguntarle a la paciente qué necesita, en qué puedo ayudar. Es clave, ¿eh? Una pregunta que puede de pronto acercarnos tanto y empatizar con otras personas. Finalmente, doctora, quiero preguntarle el Estado de Chile. Bueno, tenemos una ley del cáncer, una política nacional del cáncer, buenas ideas, buenas intenciones, pero ¿se ha concretizado de alguna manera? ¿En qué estamos en deuda como país? Falta, siempre falta en el cáncer, falta en un montón de enfermedades y de cosas. Mira, el cáncer además es una enfermedad que cabe
por un lado tenemos algo que es muy bueno, se están diagnosticando, o sea, se están encontrando, descubriendo drogas que son muy buenas, pero que son muy caras. Por ejemplo, una cosa buena tenemos, por ejemplo, los tumores ER2 está el trastuzumab. Son medicamentos que cada ciclo son 2 a 3 millones de pesos y son como 18 ciclos que se necesitan. Lo bueno es que ese medicamento ya está en la ley Ricarte-Soto. Ahora, por ejemplo, los cánceres triple negativos, tenemos una inmunoterapia que funciona muy bien, pero cada ciclo vale como 7 millones de pesos y son también varios ciclos que se necesitan. Entonces, siempre falta, idealmente, poder costear esas drogas que son más caras, pero que pueden cambiar, para cada paciente es muy importante su pronóstico. Claro que sí, estamos hablando de los tipos de cáncer más agresivos, los que usted estaba describiendo. Y lo otro es seguir insistiendo, campaña de difusión, porque lo más importante que los tratamientos, que todo, es diagnosticarlo a tiempo. Entonces, insistir con la mamografía, facilitar la mamografía, pero a pesar de eso, hay una ley que permite a las mujeres, por ejemplo, les da medio día al año para ir a hacerse la mamografía, están las mamografías gratis y así solamente el 40% de las mujeres usa ese beneficio. Entonces, en eso nos falta y seguir insistiendo y seguir haciendo las campañas. Finalmente, doctora, antes de despedirla, me gustaría que comienza el mes de octubre, le enviara un mensaje a todas las familias que nos están viendo, de Arica a Magallanes, como decía al principio de esta conversación. Ojalá no preocuparnos solo durante el llamado mes rosa, que es este mes de octubre, sino siempre estar pendientes. Los hombres también, no solo porque 1 de cada 100 casos es de un hombre, sino que porque también tienen una mujer cerca, tienen una esposa, tienen una novia, una polola, tienen una madre, una hermana, de la que hay que estar siempre pendiente, ¿verdad? Como dices tú, el cáncer de mama nos da solamente en octubre, da todo el año, así que los invito a preocuparse, a informarse. Este mes van a haber muchas charlas, van a haber muchas entrevistas. Los invito a meterse a la página de la corporación yomujer.cl. Tenemos mucha información, tenemos talleres, así que todos invitados a participar. Los miedos se disipan cuando, yo creo, las pacientes, las mujeres en general, tenemos acceso a información y sabemos lo que vamos a vivir y sabemos que al final de todo este proceso vamos a recuperar nuestra salud. Yo creo que ahí está la clave. Sí, la mayoría de los cánceres son curables y si los diagnosticamos a tiempo, mira, si tú tienes un cáncer en etapa precoz, que son la mayoría de los cánceres, la cirugía es ambulatoria. Te operas en la mañana al mediodía y te vas en la tarde. Después tienes radioterapia 3 semanas y después la pastilla, el tamoxifeno. Pero si tú te dejas estar, vas a tener quimioterapia, vas a tener una serie de tratamientos más pesados. Claro que sí, pero también hay momentos, yo creo que especialmente para las mujeres son importantes, como por ejemplo cuando comienzan a vivir la quimioterapia, ven que se les cae el pelito, algunas se apenan, otras personas que tratamos de apoyar decimos, pero mira, eso simboliza que los medicamentos que te están aplicando están haciendo efecto y bueno, pues la verdad es que todos los seres humanos somos un universo distinto, ¿verdad? Somos tan distintos, pero yo creo que hay palabras y hay momentos claves como para ayudar, para estar. Usted ha visto muchísimos más casos, ¿verdad? Y podrá contarnos probablemente de buenas iniciativas de familias que siempre apoyaron, de maridos, de esposos que estuvieron presentes, de padres que también ayudan en estos procesos y que son claves. Sí, eso es muy importante, la pareja. Nos toca mucho, sí, lamentablemente, ver pacientes que vienen solas, o cuando parten con la quimioterapia y se les cae el pelito, hay un porcentaje no menor de parejas que, no sé el motivo, no lo soportan, no son capaces de enfrentarlo y llegan hasta ahí nomás y la paciente termina solita. Pero en la mayoría de los casos hay una familia que apoye. Un tema importante y que tú lo nombraste, nosotros en la corporación tenemos un taller para los hijos, porque muchas veces los médicos nos preocupamos en la consulta de la mujer, ya viene el marido, le explicamos al marido, pero los hijos no entienden. Entonces, por ejemplo, el hijo es chiquitito y no sabe por qué a la mamá se le cayó el pelito, por qué la mamá está acostada, por qué se siente mal, y ellos se asustan y piensan que la mamá se va a morir, piensan que es más grave de lo que es. Entonces es muy importante a los hijos contarle, hacerlos partícipes de lo que está pasando. Doctora, le quiero agradecer esta conversación, de verdad hemos aprendido muchísimo. Le agradezco también a nombre de las personas que nos ven en las regiones de nuestro país y decíamos por ahí, entre medio de la conversación, este es el mes rosa, pero vaya, hay que estar pendiente los 365 días del año. Le agradezco el trabajo suyo y el de la Corporación YoMujer para todas las regiones del país, incluso para personas que se conectan y se comunican con la corporación desde fuera de nuestras fronteras. Así que abrazo grande, doctora, y muchísimas gracias por esta conversación y esta entrevista. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.